Hello, el día de hoy estuvimos trabajando con nuestro libro, ya por ahí estamos terminando esta unidad. Lo que nos falta es esta parte. El día de mañana no voy a estar con ustedes, tengo por ahí una comisión a la que tengo que asistir. Entonces les voy a dejar aquí lo que tienen que hacer para el día de mañana y yo se los reviso el Friday, así que allá va, ¿ok? Déjenme le pongo el sonido, creo que ahí está. Y déjenme, lo pongo por acá. Que la página que es. Ahí está. Ok. Ahora sí. Aquí está. Ok. Es estos audios porque ustedes por ahí estos no los tienen. Pero en base a esto van a contestar en su libro. Ahorita les digo qué página, web page. Así que let's listen. Australia. Australia is the largest island in the world, and it is also the smallest continent. Australia is in the Indian Ocean. The outback is the inland area of Australia. There are 10 vast deserts, as well as mountain ranges and forests there. Only 3% of Australians live in the outback, and most of them are miners or farmers. The area of one cattle farm is 24,000 kilometers squared. That's bigger than many states in the USA. Okay, dice, School of the Air. Most children who live in the outback can't take the bus to school because it's too far away. These children still have to study, so they learn with the School of the Air, where teachers use special equipment to film their lessons. Casi como lo que hago yo. Students talk to each other and their teachers using the internet, but most of the time they study alone. They have to send their homework via email or snail mail. It's called the largest classroom in the world because some students in the same class are actually more than 1,900 kilometers apart. Okay, es como cuando nosotros estuvimos en la pandemia, pues miren, ellos lo hacen todo el tiempo, por eso se llama School of Air, porque estudian vía internet, no pueden llegar a la escuela, entonces pues lo hacen de esta forma, ok. Lo último, some students only meet their teacher once a year, and the teacher travels by airplane. However, most students meet up 3 or 4 times a year. They play sports, music, and perform plays. It's great to meet their classmates. ¿Ok? Esto es para que ustedes puedan responder después a lo que viene en nuestro libro. Así que pues aquí lo voy a estar poniendo. Déjenme les pongo la página para que vean dónde van a estar trabajando. Y no se vayan a confundir. ¿Ok? Viene por acá. Esta es la página page 36 de nuestro libro. Ahí va. Y ustedes tienen que nada más hacer lo de falso y verdadero. Y ahorita les digo los demás. Vean. The Australian outback is on the coast. True or false. Ahí viene la lectura. There are 10 deserts in the Australian outback. There isn't much water in the Australian outback. Y así van a ir contestando cada una de estas preguntas, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer. Ya después seguimos con esto. Eso lo van a terminar en casa para que ustedes completen esta página de aquí. Después vamos a estar leyendo esto. Ya es lo último de esta unidad. Y ya vamos a seguir con la unidad siguiente, donde ya empezamos un poquito con el vocabulario, ¿ok? Entonces, los dejo, nos vemos el día de mañana con este ejercicio. Lo que quiero es que traten de leer y entender la lectura, ¿ok? Nos vemos entonces el día Friday. Mañana no voy a estar con ustedes, les recuerdo, pero sí el día Friday. See you later entonces. Bye, bye, guys. Have a great afternoon. Bye.